Bienvenidos, me alegra estar acá. Con un poco de contexto, yo he trabajado en el último tiempo en temas de sustentabilidad a través de una empresa de reciclaje primero, después una consultora, y hoy día estoy liderando el área medio ambiente de un proyecto de banca ética en Chile, que se llama Doble Impacto. Y además tengo raíces muy fuertes ligadas con esta zona, pasé toda mi infancia acá, mi familia, buena parte de mi familia todavía está acá, así que también siempre es rico volver y además volver también con la posibilidad de aportar en esta conversación hacia un desarrollo más regenerativo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Yo creo que las conversaciones que hemos tenido hoy día en la mañana han sido suficientemente esclarecedoras de la situación en la que estamos, que es un momento de crisis y que por lo tanto necesitamos también de alguna manera acciones más urgentes, más concretas de redefinir cómo nosotros convivimos, cómo habitamos los lugares, cómo nos desarrollamos. Y en este proceso de mi vida personal, cómo he ido desarrollando estos temas, ha sido también súper interesante cómo se han ido cruzando la regeneración, la economía circular. Y hoy día me pidieron que hablara de economía circular, pero como con una visión distinta también, de hablar desde el ciudadano circular, que es nuevo para mí, pero que por un lado le venía dando vueltas hace mucho rato. En general esta charla, cuando yo la he hecho, la hago para empresas y la enfoco mucho como en el modelo empresarial. Y esta vez tuve que meterle la cuña del ciudadano, pero fue súper interesante porque hace mucho rato también me viene dando vuelta esto de que los procesos más rápidos ocurren también cuando los ciudadanos se empoderan. Y me gusta partir mostrando esta imagen que en el fondo es nuestra casa, recordarnos a todos que en el fondo todos y las personas que ya pasaron y las que vendrán, compartimos este mismo lugar, que es un lugar mágico, que es un lugar finito también, y que muchas veces creemos que es muy grande y muy vasto, pero finalmente no lo es tanto. Y hace un tiempo tuve un aha moment, como se dice, esto tiene que haber sido alrededor del año 2011, que en un periodo de como 5 meses me tocó hacer los siguientes viajes. Yo vivía en Londres en esa época y tuve que viajar de Londres a Nueva York, de Nueva York a Pensilvania, a Indiana, a Los Ángeles de vuelta a Londres, Bombay, Bombay Kerala, Mysore, Bangalore, Delhi, Zúrich y de vuelta a Chile. Y como que en ese momento, entre medio de todos esos viajes, de repente sentí que el mundo no es tan grande, no es como este lugar que uno piensa que uno no lo va a conocer nunca y que finalmente no tiene fin, sino que como que fue como una revelación de sentir como no es tan grande el mundo es mucho más chico de lo que nosotros alguna vez hemos pensado y por lo tanto los límites son también muchas veces cada vez más claros. Y lo otro que también me di cuenta es que el mundo está lleno de personas. En todos los países hay gente distinta, hay personas de distintos credos, distintas religiones, distintos colores, distintas vestimentas, comen distintos, pero finalmente somos todos lo mismo y estamos todos habitando este mismo espacio común. El problema es que la mayoría de esas personas muchas veces no se relacionan con esto, ¿ya? Y esto de alguna manera nos queda grande, este mensaje como de salvemos el planeta en lo cotidiano, en la vida diaria de las personas que a lo mejor no tienen una afinidad particular por el medio ambiente, como que nos supera. Y finalmente el mensaje, y esta es también una reflexión muy personal, yo creo que el mensaje de salvar al planeta ha estado profundamente errado. Y ha sido uno de los problemas también de por qué no hemos podido avanzar mucho más allá en una habitabilidad distinta con la naturaleza. Y que tiene que ver con que en el fondo el planeta se va a salvar. Lo que está en peligro aquí somos nosotros. Y por lo tanto, tirarnos esta como responsabilidad de salvar el planeta ha sido tan grande que ha generado el efecto contrario, que es esconder la cabeza, mirar para otro lado, no sentirnos capaces o sentirnos que estamos fuera de la responsabilidad y no entender que también somos parte y somos corresponsables de lo que ocurre hoy día. Y lo que ocurre hoy día además tiene que ver con una falta de amor propio. Al final no tiene que ver con una cosa externa de salvar un planeta, tiene que ver con cómo nos salvamos a nosotros y cómo entendemos que si nosotros le hacemos este daño a la naturaleza, nos estamos haciendo el mismo daño a nosotros. Entonces, yo creo que por ahí hoy día va una reflexión
pero que finalmente tampoco podemos desconocer que estamos viviendo en tiempos de crisis, crisis cada vez más acelerada, de cambio climático, de desestabilización de los patrones, donde en el fondo hoy día lo que está ocurriendo nos va más allá de tener un par de días templados al año o de temporadas calurosas, veranos calurosos, inviernos muy fríos, sino que tiene que ver con riesgo, tiene que ver con un manejo de riesgo que desde el punto de vista de las empresas son riesgos financieros, desde el punto de los países un riesgo fiscal y desde el punto de vista de las personas es un riesgo a nuestra supervivencia. Y esto además ha empezado a tener consecuencias mucho más grandes, que es lo que hoy día finalmente también entendemos como cambio global, donde hay otro tipo de factores que empiezan a entrar en juego, donde empiezan a cambiar y están generándose cambios mucho más acelerados de los que alguna vez pudimos ni siquiera concebir, y tampoco vamos a saber cómo se va a comportar esto en el tiempo. Entonces estamos, por un lado, viendo temas del cambio del clima, pero también está empezando a cambiar el ciclo del agua, y cómo eso nos afecta a la salud humana, si no tenemos agua potable o podemos acceder al agua. Cómo eso va a afectar el consumo y la producción energética. Muchas, en el fondo, hoy día dependemos en gran medida también del poder de la hidroelectricidad. Si no tenemos agua, se nos cortan también las fuentes de generación eléctrica. Hay una economía globalizada que también está cambiando la política pública en función de eso. Tenemos tasas de degradación ambiental cada vez más altas. Nuestro sistema alimentario también está en crisis. Tenemos pérdida de biodiversidad y la conservación hoy día juega un rol fundamental en también ayudarnos a revertir eso. Cambio en el uso de suelo, crecimiento de la población, además migraciones, o sea, todo está cambiando, no es solamente el clima hoy día hay un cambio global, general, que es difícil de entender y manejar. Y aquí también quiero tomarme un poco de lo que hablaron ya los otros speakers. Estamos entrando en esta era, o ya estamos en la era del antropoceno. No sé cuántas personas han escuchado o saben de qué se trata el antropoceno. El antropoceno hoy día es una nueva era geológica. Este como diagrama muestra las distintas eras geológicas del planeta Tierra, y si ustedes se fijan, el Holoceno, que es la última parte, los últimos 10.000 años, es donde surgió la vida humana. Se dieron las condiciones perfectas para que pudiera existir la vida humana sobre el planeta. Pero el planeta es mucho más antiguo y ha tenido muchas otras eras con otro tipo de especies, y nosotros estamos aquí, en la puntita de la historia. Y hoy día estamos entrando en una nueva era geológica, salimos de esta era estable que permitió que surgiera la vida humana y estamos entrando en la era del antropoceno. Les voy a mostrar un breve video que ilustra un poco la magnitud del cambio que esta era nueva nos significa. Ya, es como potente el video un poco. Yo las veces que lo he visto y se los he mostrado a alumnos y en charlas, la gente queda como un poco para adentro porque uno puede entender la magnitud de estos cambios que estamos hablando a nivel global y durante un periodo súper corto de tiempo. Estamos hablando de los últimos 200 años en una línea de tiempo que tiene millones. Y hemos, en ese corto tiempo, logrado generar un cambio tan grande que estamos alterando los patrones de la Tierra. Y es una tendencia que viene hace rato. Si miramos hacia atrás cómo ha sido el desarrollo económico, hay ciertas líneas que de alguna manera se correlacionan en su tendencia. Por un lado, este valor que hablaban también al principio del GDP o el PIB, que a nadie nos gusta, pero finalmente es el indicador hoy día de desarrollo económico. A medida que va creciendo, que es esta línea de acá, también crece la generación eléctrica, pero también crece el uso de la energía, las emisiones de dióxido de carbono, la población, etc. Entonces, hoy día tenemos esa tendencia, y que es una tendencia finalmente lineal, destructiva, de crecimiento infinito en un planeta finito que tiene límites y que por lo tanto no es sostenible en el tiempo. Los materiales que hoy día tenemos, también estamos frente a esta finitud de los recursos, se nos están agotando. Hoy día hay ciertos materiales que necesitamos para hacer procesos tecnológicos, que nos guste o no, finalmente igual todos ocupamos la tecnología en los celulares, en los computadores, en los aviones, en los autos.
Y tenemos una serie de materiales que se están agotando. Este es un gráfico que muestra cuántos años nos quedan para ciertos metales y elementos ni siquiera preciosos, sino que funcionales, como si consumiéramos al ritmo que está consumiendo la Tierra, y si consumiéramos al ritmo que está consumiendo Estados Unidos, es aún menor. O sea, nos quedan muy poquitos años de algunos materiales, algunos tienen 100 años todavía, hay otros que tienen 4, 5 años disponibles, por lo tanto el agotamiento de recursos también es una realidad concreta. Hablamos también de los límites planetarios. Por primera vez también se empezó a medir esto del agotamiento, de la finitud del planeta. El año 2009, el Stockholm Resilience Center, que es un centro de resiliencia en Estocolmo, creó y publicaron el paper en la revista Nature que habla sobre estos límites planetarios que tienen que ver con cambio climático, acidificación de los océanos, pérdida de ozono atmosférico, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, uso de agua dulce, cambio en el uso de suelo, pérdida de biodiversidad, carga atmosférica de aerosoles y contaminación química. Hay algunos que están medidos, hay otros que todavía no están medidos, de los que están medidos hay algunos que están ampliamente superados y otros ahí todavía, pero en el fondo, de alguna manera, esto es como el primer acercamiento científico a esa finitud de la cual hablamos. Y también lo habló Edward en la mañana, este Donuts Economics, que me pareció también cuando lo encontré súper interesante porque habla en el fondo de tener una base social como una fundación, un piso desde el punto de vista del bienestar social de la humanidad que es sobre el cual se debería poder construir el resto. Pero por otro lado, pone este anillo de los límites planetarios alrededor. Por lo tanto, lo que de alguna manera nos dice es que el desarrollo, para que sea regenerativo y distributivo en la economía, tiene que estar dentro de este anillo. Y el desarrollo social o el bienestar social no puede ser a costa de los ecosistemas o los límites planetarios. El problema es que la realidad hoy día es un poco como esta, y también, bueno, Eduard mostró los casos por país que tienen en el fondo distintos diagramas, pero en el fondo hoy día tenemos una sociedad que en términos sociales no tiene como ese piso base para ser una sociedad sana, tranquila, pacífica, y al mismo tiempo nos hemos pasado en varios límites de la humanidad, de los límites planetarios, en función de ese desarrollo. Hoy día entonces tenemos un problema. Somos muchos y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir aumentando la cantidad de personas en el planeta. Tenemos un planeta finito que tiene límites cada vez más claros, y los recursos se nos están acabando. Y por otro lado, hay una situación de desequilibrio planetario en procesos que son esenciales para la vida humana. Y no solamente es esta relación hoy día que es problemática, sino que también lo que se proyecta hacia adelante. Al año 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades, lo que pone además mucha más presión también en los ecosistemas, en el transporte, en el abastecimiento de alimentos, en la energía, en el uso del agua, en los residuos, en la limpieza. Al mismo tiempo se esperan incrementos de 80% en la demanda de energía, 55% en agua y 60% en alimentos. Y al mismo tiempo se prevé un aumento de entre 35 y 40% en la frecuencia de crisis hídricas, fenómenos extremos de cambio climático y crisis alimentarias en los próximos años. Por lo tanto, tenemos un problema gigantesco, probablemente el mayor problema de la humanidad en toda su historia y del cual a nosotros como generación nos está tocando hacernos cargo. Y el desafío, y ahí en esto ya me empiezo a enganchar un poco con la economía circular, tiene que ver con cómo desacoplamos el crecimiento económico y el uso de los recursos. En otras palabras, tiene que ver con hacer más con menos, ¿ya? Y acá este gráfico, estas mismas curvas que veíamos que iban todas hacia el mismo lado, de alguna manera se separan y nos permiten decir, bueno, que crezca la actividad económica y que la actividad económica sea un medio para incrementar el bienestar humano, pero sin que se incremente en el proceso el uso de los recursos, y que el impacto medioambiental esté mucho más abajo de la línea base de mantención. Por lo tanto, es cuando hablamos de la desvinculación del impacto y la desvinculación de los recursos con el bienestar humano. Y es un desafío tremendo porque en el fondo nos obliga a replantearnos cómo hacemos las cosas, cómo diseñamos, cómo funciona el sistema económico.
Y como todo desafío, siempre hay una oportunidad también aparejada. Me gusta también mucho esta frase de John Muir que dice: cuando tratamos de aislar algo del resto, nos damos cuenta de que está unido a todo lo demás en el universo. Y que para mí es clave porque de alguna manera plantea como el mindset o la frecuencia de pensamiento que tenemos que tener hacia adelante para abordar este desafío y la oportunidad. Hoy día, si nosotros, y lo que hemos también estado hablando durante la mañana, nosotros somos parte de un todo, hay uno que contiene al otro, y al contrario de lo que siempre se había creído, de que la economía era la que contenía todo, es al revés, es el planeta, es la dimensión ecológica la que finalmente contiene a la economía y contiene al ser humano. Sin esa base no podemos funcionar. Y al mismo tiempo hay una mirada sistémica de cómo se estructuran hoy día las relaciones en la naturaleza que nos hemos de alguna manera olvidado y terminamos diseñando un sistema completamente lineal. Y ahí es donde está el principal gran problema, que de alguna manera topa y choca esta visión de diseño lineal que hemos tenido hasta ahora con una naturaleza circular, sistémica, en la cual estamos insertos como parte de la naturaleza. Entonces, uno de los principales elementos con los que tenemos que avanzar hacia adelante si queremos cambiar esta situación es cambiar el foco. Pasar de este como modelo tradicional de pensamiento lineal a un pensamiento sistémico más circular. Uno de como los primeros avances a nivel más macro de políticas públicas en esta mirada más sistémica son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Hay alguien que no sepa qué son los ODS? Bueno, los ODS a grandes rasgos son la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que se lanzó el año 2015 como continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que fueron los que se lanzaron el año 2000. Y es la agenda que mueve y rige de alguna manera como la política pública internacional hasta el año 2030, y la cual Chile adscribió también. Entonces, hoy día nosotros a nivel país estamos implementando los distintos ODS. Y por primera vez esto tiene una mirada sistémica porque en el fondo no es que haya uno más importante que el otro, y muchas veces para alcanzar exitosamente los 17 ODS tenemos que entrar en una relación de cómo interactúan unos con otros. Y aquí volviendo también al Stockholm Resilience Center, que fue los que diseñaron el paper de los límites planetarios, ellos armaron una propuesta de los ODS que me parece maravillosa además, que tiene que ver con esta mirada sistémica y de cómo un sector contiene al otro. Entonces, para ellos los ODS, en vez de tener que verlos en este cuadrito, se ven de esta manera, que es como una torta de novio, donde los ODS relacionados a la biosfera son los que en el fondo nos permiten sostener la vida social o los ODS sociales o de la humanidad, y sobre eso se construyen los ODS o los indicadores relacionados a la economía. Esta visión es la que nos permite de alguna manera avanzar hasta estos cambios que necesitamos. Y en la parte de la economía, hoy día lo que está ocurriendo a nivel también muy fuerte es la transición de un sistema lineal a uno circular en términos de economía. Y en términos económicos, ¿qué significa este sistema lineal en el que hemos estado? Es un sistema que extrae recursos naturales, diseña y produce productos que usamos y disponemos. Es la cultura de la desechabilidad, la que estamos hoy día además acostumbrados en todas partes, y es a veces muy difícil salirse de ahí. Y lo que plantea la Ellen MacArthur Foundation, que es esta fundación que está acá, que fueron quienes iniciaron el tema de la economía circular hace algunos años, hablan de transformar esta mirada lineal de la economía hacia procesos circulares, que además están basados en un sistema que trabaja con energía renovable. Entonces, a grandes rasgos, la economía circular lo que plantea es cómo volver o cómo rediseñamos la economía en función de ciclos que se puedan volver a aprovechar. Y divide el mundo, el sistema económico, en un ciclo tecnológico y un ciclo biológico. Y ahí, por ejemplo, el consumidor o el usuario está al centro, como en la persona que tiene la capacidad de desviar muchas veces los materiales de curso. Entonces, en el caso, por ejemplo, del ciclo tecnológico, tenemos una extracción de materia prima que sin duda igual es necesaria para algunos procesos, pero podría ser muchísimo menos de la que actualmente es hoy día. Hay productos que se manufacturan, servicios, y como usuario, la primera responsabilidad que tengo yo es poder mantener ese producto que yo compré. ¿Cómo lo reparo en mi casa? ¿Cómo lo vuelvo a dar una utilización?
Si no puedo, lo mando a un servicio de recolección que lo lleva a algún centro de reutilización y redistribución. Lo que no se logra redistribuir o reutilizar se puede remanufacturar y lo que no, reciclar. Y ahí el reciclaje está como la última pestaña de esta cadena, no la primera, que es como hoy día también muchas veces la sustentabilidad se ha pensado que el reciclaje es la solución para todo. No, el reciclaje no es la solución para todo, es parte de, pero si nosotros antes no reparamos, no reutilizamos, no remanufacturamos, vamos a seguir en esta lógica infinita de la extracción de materias primas para producir más y más. Y lo mismo pasa con el ciclo biológico. Los materiales biodegradables, que pueden ser nuestros alimentos, las telas, también pueden entrar en ciclos de reutilización para alimento animal, descomposición anaeróbica para generar biogás, restauración de los suelos, alimento animal también, y luego vuelven a entrar y entonces lo que se desperdicia o lo que queda como un remanente que no se puede utilizar, hay una alternativa de recuperación energética y por lo tanto lo que llega finalmente a un vertedero es lo mínimo. Esto es lo que nos plantea la economía circular de una manera muy disruptiva, pero también muy interesante porque además abre muchas alternativas de opciones de negocios para nuevas empresas en estas líneas. Hoy día cuesta mucho, si uno quiere reparar un zapato, una ropa o una tele o una impresora, llevarla a un lugar. Es mucho más fácil y más barato comprarse una nueva y botarla, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí hay oportunidades infinitas para desarrollar nuevos modelos de negocios que puedan atender a esta circularidad de la economía. Y la idea es poder que en el fondo este sistema nos ayuda a retener el máximo valor posible de los materiales en el largo plazo. Algunos principios de la economía es el tema del intercambio, la remanufactura, los upgrades, la reducción del uso de materiales, durabilidad, renovabilidad, reutilización, reparación. Tenemos oportunidades en reducción de costos en la operación de las distintas empresas, mejorar la competitividad, fortalecer las relaciones y por otro lado los riesgos de no entrar en esta circularidad de la economía tienen que ver con un incremento en el precio de las materias primas. Mientras menos materias primas tengamos, más caras van a ser, escasez de recursos, impactos ambientales, la disposición de residuos va a ser cada vez más cara también. Por lo tanto, acá hay algunos drivers que voy a pasar un poco más rápido en función del tiempo, pero en el fondo tienen que ver con cómo nos hacemos cargo de estas pérdidas económicas y los residuos que se generan en el sistema actual. ¿Cuáles son las tendencias regulatorias que están empujando esto hoy día a nivel de países? Hoy día están apareciendo leyes como la ley REP, que es de responsabilidad extendida al productor. Hay leyes de cambio climático, de tasación del carbono, por lo tanto también hay un impulso desde ese lado. Y una oportunidad económica sin duda que tiene que ver con que la economía circular hoy día se habla de una oportunidad de 4,5 billones de dólares en términos del crecimiento del PIB, aunque no nos guste ese indicador, hoy día es lo que tenemos. Y un gran potencial para cambiar la forma en que producimos, la oportunidad de una nueva revolución industrial, un nuevo cambio de la economía, la primera más grande después de la revolución industrial. Y también la herramienta para poder cumplir con el Acuerdo de París y los ODS. ¿Cómo avanzamos en este cambio? Bueno, con las mismas personas que al principio de mi aha moment me di cuenta que estaban por todo el mundo. Y hoy día creo que los ciudadanos, y ahí se engancha con este tema de la economía circular, son los más claves en el proceso, porque muchas veces el cambio desde el punto de vista como de las políticas públicas de las Naciones Unidas, si bien nos marcan un contexto por el cual es como una guía a largo plazo y más macro, son muy lentas, son mucho más lentas del cambio que necesitamos y son las personas finalmente las que tienen la capacidad de reaccionar rápido y cambiar. Pero hay un tema importante, que estamos acostumbrados a hablar de nosotros como consumidores y no como ciudadanos. Y se hizo un estudio hace poco en la Universidad de Duke que descubrió que la gente, cuando se le mostraban imágenes de consumo, que podían ser productos de lujo o se les hablaba a ellos como consumidores, les generaban como sensaciones de angustia, sensaciones como de miedo y los llevaba en el fondo como a alejarse de la idea de cooperación. Lo cual de alguna manera nos dice que esta tendencia de vernos nosotros como consumidores no nos está ayudando a lo que necesitamos para transformar nuestro sistema de vida y sistema económico, que es lo que hemos venido hablando durante la mañana, que es la colaboración, la cooperación, la co-creación.
Entonces, ojo con el poder que tienen las palabras para crear realidades, porque finalmente si hablamos nosotros como solo consumidores, nos estamos limitando en nuestra capacidad de poder actuar y poder hacer cambios. El ciudadano, más que solamente comprar y consumir, se interesa de alguna manera en lo que hay más allá. ¿Cómo se hizo mi producto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo cultivó? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo me hago cargo? Y de alguna manera nos permite entrar en ese como compromiso de co-crear, de codiseñar, de ser parte de ese modelo de economía circular como un ciudadano circular que es activo en la búsqueda de esas soluciones o la búsqueda de las ofertas también desde el punto de vista de las empresas que le ofrecen ese tipo de servicios. El tema es que ese cambio de consumidores a ciudadanos creo que pasa mucho por un tema de la emoción y la acción. Carlos hablaba también de esto del sentir, el pensar, el sentir, el hacer, que se correlaciona con esto de la razón, la emoción y la acción. Cuando ustedes si pueden, el ejercicio un día de escuchar hablar a alguien solo desde la razón. Es súper fome. Si ustedes hacen después el mismo ejercicio de escuchar a esa misma persona hablar desde la emoción, es ahí donde uno logra conectar finalmente y como que, no sé, absorbes lo que la otra persona te está diciendo y finalmente eso también te mueve a la acción. Y eso es lo que tenemos que buscar de alguna manera en cómo conectar con los otros para saltar a la acción y convertirnos en esos ciudadanos circulares que van a ser capaces de ir empujando el movimiento de la transición de la economía en cada uno de los locales o las localidades donde estamos. Para ir cerrando, los ciudadanos circulares, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? Yo creo que primero preguntan, y sobre todo el por qué. Se preguntan el por qué por qué esto tiene que ser así, por qué no puede ser de otra manera. Se involucran, participan, actúan, están siempre metidos tratando de alguna manera como de entender cómo pueden ser parte de esta como co-creación y co-diseño de la realidad. No compran más de lo necesario. Tampoco votan lo que se puede reutilizar, hay una conciencia también desde ese punto de vista de cómo nos relacionamos con las necesidades de consumo que igual tenemos. Se atreven, protestan, colaboran, se asocian, motivan y comparten también, la siguen hasta conseguirla y finalmente son el cambio que quieren ver. Son ciudadanos activos, están participando constantemente y están ahí empujando el límite de lo posible. ¿Quiénes ya lo están haciendo? Acá es simplemente como un par de organizaciones que a mí me gustan, incluyendo un proyecto mío, sorry por la autorreferencia, pero está la Asociación de Consumidores Sustentables, a pesar de que ellos se llaman consumidores sustentables, finalmente son para mí un grupo de la sociedad civil súper activos que están además empujando, haciendo campañas, metiéndose con el CERNAC, con ADECUS, como también tratando de llevar esta idea de un consumo más sustentable a lo más masivo. Las chicas de No me da lo mismo, lo que más puedo, vivir sin plástico, son todas personas, blogs, ciudadanos motivados que en algún minuto se tuvieron esta como crisis desde la emoción de cómo podemos estar viviendo así y empezaron con sus cuentas de Instagram a motivar a otras personas y hoy día son fuerzas de cambio que también se unen a generar campañas, a motivar a otros, están en ferias, están dando charlas y están hablando de uno a uno. No es que nos venga a hablar la persona que lidera la ONU o el presidente o un académico muy importante, son personas como tú y como yo, que tienen los mismos problemas, las mismas dificultades en el día a día, tener que ir a la pega, tener que subirse a la micro, y por lo tanto es mucho más creíble también esa transformación. Disco Sopa, me encanta, son un movimiento que han tratado de meterse muy fuerte en el tema del desperdicio de alimentos. Partieron como un grupo de jóvenes que se motivaron a ir a recolectar alimentos en desperdicio en La Vega, y empezó a aumentar. Es un movimiento internacional, llegó a Chile hace un par de años y hoy día son parte de las mesas que están trabajando a nivel nacional para generar una ley que permita evitar el desperdicio de los alimentos en los supermercados y en otro tipo de instancias como restaurantes, etc.
Plastic Ocean también fue un grupo de gente que partió motivada por la contaminación del plástico. Hoy día es una fundación, han mostrado un documental a lo largo de todo Chile, han movido también a campañas de limpiezas de playa, a campañas de sacar las bombillas plásticas, eliminar plásticos de un solo uso, por lo tanto empujan también ese límite. Y Ciudadana B es mi proyecto personal que he estado trabajando hace mucho tiempo, empujando también a cómo funciona nuestro sistema alimentario, cómo nos alimentamos, de dónde viene nuestra comida, quiénes son los productores que hoy día están trabajando de manera distinta y que tenemos alternativas para comer una comida que no nos envenene. Y de así, de a poquitito, son todas organizaciones que no, en el fondo, no tienen lucro, funcionan de manera desde las bases, con grupos de ciudadanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente se une así de manera poderosa? Las empresas a veces empiezan a escuchar y empiezan a cambiar también las ofertas. Y acá simplemente un par de ejemplos. Auto, que es un sistema de autos compartidos que tú puedes recogerlo en la calle, lo dejas también en la calle y luego te subes, no necesitas tener tu propio auto. Spotify, que muchos conocen, que lo que ha hecho nos ha de alguna manera ayudado a dejar de comprar CD, música física, pero sí tener el servicio de la música. La Nacional Granel es un emprendimiento que vende alimentos sin empaque. Airbnb, que todos lo conocemos. Deso, que es una empresa ya mucho más grande en Europa, que ellos fabrican alfombras, pero en un sistema de como engranaje de cuadritos. Por lo tanto, si tú quieres cambiar un cuadrito, no necesitas cambiar toda la alfombra, y se llevan el cuadrito, lo reciclan, lo vuelven a convertir y vuelve a hacer cuadrito para otra alfombra. Y finalmente Toast Ale, que es una empresa inglesa que hace cerveza en base a todos los panes que normalmente se botaban en restaurantes y en empresas panificadoras. En vez de ocupar cebada para hacer cerveza, ocupan el pan y solucionan también el problema del desperdicio de los alimentos. Todo esto surge de nosotros, de cómo nosotros empujamos como ciudadanos el movimiento hacia una economía circular, más regenerativa, cuando nos involucramos y cuando somos parte. Así que dejarlos invitados a que sigan siendo parte de esta convergencia, sigamos co-creando y pensando en que este destino al cual yo tanto cariño le tengo pueda ser más circular y más sustentable en los próximos años. Muchas gracias.